Hermanos, bendiciones. Estamos preparados para compartir la oración y el tema de la palabra para esta noche. Acá siempre los días sábados antes de Santa Cena hay mucha pega, porque tenemos que preparar elementos para la Santa Cena de los hermanos. Entonces estamos abocados a pensar cómo vamos a realizar todo ese trabajo mañana para que esté todo listo. Entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde se entregan los elementos de la cena. A las 6:30 queremos estar ya partiendo nuestro culto en vivo a través del Zoom. Así que les pedimos que sean bien puntuales. Por favor, después de las 6 no podemos atender a nadie porque vamos a estar al aire para compartir el Zoom y compartir también la cena del Señor, que es tan importante en nuestra vida. Así que vamos a orar para iniciar nuestra actividad y pedir la bendición del Señor. Señor, gracias por la bendición de estar juntos a través de estos medios de comunicación. Pedimos tu bendición para cada familia, para cada uno de nuestros hermanos. Esperamos que mañana sea un día muy especial donde nos unamos a través de este sacramento que tú has establecido, Señor, donde el pan y el vino nos representan tu cuerpo y tu sangre que fue sacrificada por nosotros. Gracias te damos por la linda oportunidad de juntarnos con un propósito que es honrar y bendecir tu nombre. Que mañana sea un día especial, sea un día de bendición y que muchos hermanos y hermanas puedan congregarse con nosotros y poder compartir este tiempo, Señor, que es un tiempo para darte a ti la gloria y la honra. Bendice la iglesia, bendice el trabajo de la obra de Dios, bendice a nuestros amigos que también reciben estos sermones, estas oraciones y esta palabra. En el norte, Señor, a Víctor con su familia. Gracias, Señor, por ellos que nos alojaron, que son nuestros queridos amigos allá. Y te pedimos también por todos nuestros hermanos, que algunos están fuera de Chile, que también ven estos videos. Que tu bendición esté con todos ellos. Oramos particularmente, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor. Y que tú estés obrando, Señor, con los que podemos conversar, con los que nos enteramos que su salud está delicada. Tú sabes, Señor, sus nombres, conoces sus vidas, están en nuestro corazón, Señor, son hermanas y hermanos queridísimos en nuestra iglesia. Y te pedimos que tú los guardes, que los bendigas, Señor. Y a nosotros prepáranos cada día con un corazón dispuesto para aprender de tu palabra y reconocer que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, una meditación del libro de Tito. Tito, algunos de los muchos discípulos de Pablo. Tito capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 en adelante para nuestra meditación esta noche. Dice así el libro de Tito capítulo 1 del versículo 5 hacia adelante. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, en realidad quería mencionar esta porción de la palabra aclarando cierto concepto. Pablo tuvo un ministerio enorme. De alguna manera, creo que esto lo he comentado en algunas otras predicaciones, pero a los que no lo han visto, cuando se inicia el cristianismo en el siglo I, entonces el cristianismo nace en Jerusalén. Y por supuesto, en el principio, todos los creyentes que se convirtieron en la fe de Jesucristo eran judíos, llegándose a considerar el cristianismo como un área del judaísmo. Sin embargo, con el andar del tiempo, algunos principios que eran del Antiguo Testamento no eran aplicables, por supuesto, a personas que no fueran judías. Entonces, como que se formaron dos áreas de trabajo evangelístico. Uno entre los judíos, que fue lo primero que se hizo, una iglesia poderosa en Jerusalén que creció bastante fuerte. Pero también después se comenzó a predicar el evangelio a otras personas que no eran judías, que no practicaban la ley, que no observaban las reglas del Shabbat y que no tenían el apego a la ley de la Torá en muchos aspectos. Entonces esta iglesia llamada gentil, de la cual nosotros somos parte, también pasó a ser parte del cristianismo. Y el cristianismo creció en estas dos fases. Entonces, hubieron muchos de los apóstoles de Jesucristo que se dedicaron a cuidar la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, hay un apóstol, el apóstol de los gentiles, Pablo, Saulo de Tarso,
Un hombre educadísimo, muy preparado, un hombre que tiene un currículum absolutamente desbordante, con una cultura extraordinaria, un filósofo de su tiempo. El Señor lo trae entonces de una secta súper ortodoxa dentro del judaísmo, que era fariseo, y se convierte entonces al cristianismo. Toda esa estrictez, toda esa práctica, digamos, tan apegada al texto. Creo que lo he mencionado, y si lo he mencionado usted me perdona, que hasta esta altura a veces repito algunas cosas, pero son buenas para su enseñanza. Cuando usted escucha, este es un fariseo, ¿no le suena un poco despectivo? ¿No le suena como una persona hipócrita? Claramente eso es como el sentimiento que se tiene de la expresión fariseo en nuestro tiempo. Sin embargo, cuando nacen los fariseos, los purisim, en el tiempo del intertestamentario, nacen como un partido político religioso que lo que pretende es recobrar la pureza y la santidad dentro del judaísmo. Entonces, cuidado con nuestra expresión de lo que son los fariseos. Los fariseos nacen como una secta que pretende resguardar a la religión judía de toda esta horda de cultura y de principio y de movimiento helénico, griego, que lo único que hacía era separar a los judíos de sus grandes valores y sus principios de la Biblia. Entonces, Pablo se inicia como un fariseo, y él, estricto a la ley, observador de todas las normas, cumple todas las reglas, y en este sentimiento, cuando él ve surgir el movimiento del cristianismo, siente que el cristianismo está atacando al judaísmo y persigue a los cristianos con todo su corazón. Y aunque la Biblia no lo declare, evidentemente él participó en las persecuciones, en la muerte en el asesinato de muchos cristianos. Esa cosa es ineludible. Y a partir de eso, entonces, el Señor aún así lo llama. Entonces, mira qué interesante, porque uno podría decir, ¿acaso Dios no tenía otro que no fuera que no haya golpeado tanto al cristianismo, que no haya perseguido tanto a la iglesia, que los llevaba presos, los arrastraba y los metía en la cárcel, seguramente los torturaba, los golpeaba? ¿Cuántas veces? Se sabe que participó en la muerte de Esteban y guardó las ropas de los que lo apedrearon hasta matarlo, siendo un joven, pero más adelante él siguió teniendo esa autoridad y era una persona reconocida. Entonces, era tan radical en su servicio al judaísmo que el Señor dijo, voy a tomar a este que tiene esta visión tan radical y lo voy a poner, pero absolutamente comprometido con una nueva visión que es el cristianismo. Pablo se convierte y comienza a convertir a miles de personas al cristianismo, y él entonces se convierte en lo que se denomina entonces el apóstol de los gentiles. Va a llegar algún otro momento que hagamos una explicación un poco más extensa del misterio de Pablo, que es muy interesante. Pero hoy me quiero remitir exclusivamente a una cosa. Pablo tiene una estrategia. Él hace viajes misioneros, prepara personas. Está consciente que la iglesia que él tiene que abarcar, que tiene que ver con mucho espacio geográfico, es imposible que él esté presencialmente. Como Pablo no tenía Zoom, ni tenía un sistema de comunicación como el que tenemos nosotros, estaba liquidado, sabía que no podía estar en toda la iglesia al mismo tiempo. Entonces usaba los mails para poder mantener a la iglesia, bajo control de su doctrina, que era la doctrina que Jesucristo le había revelado. Porque Pablo, eso es una cosa que declara absolutamente en sus escritos. Lo que él enseña, lo que él comunica y lo que él escribe, no es una cosa que le haya enseñado ni Pedro, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles de Jerusalén. Pablo reclama para él una revelación que le dio personalmente Jesucristo resucitado. Y recibió del Señor. Él dice incluso cuando nosotros celebramos la cena, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él recibió de Jesucristo la doctrina y la enseña. Entonces, al no poder estar en diferentes lugares, su estrategia es, número 1, envía cartas. Y ahí nosotros tenemos las epístolas. Pablo escribe más de la mitad del Nuevo Testamento precisamente porque envía diferentes cartas. Y esas cartas son muchas. Algunas de ellas fueron incluidas en el texto bíblico porque cumplieron las normas de lo que se denomina entonces el parámetro para poder ser considerado texto bíblico. Para poder que un escrito fuera considerado parte de la Biblia, tenía que cumplir con ciertos requisitos. Eso se denomina el canon. Y el canon entonces estableció ciertos requisitos para los textos, y varios de los textos paulinos fueron considerados canónicos y fueron puestos en el texto sagrado y fueron considerados palabras de Dios. No significa eso que Pablo no haya escrito más cartas. Sin duda Pablo escribió muchas otras cartas que no están en la Biblia y que por supuesto si no están es porque en la suma sabiduría y la plenitud de la gracia de Dios, Dios no permitió que estuvieran. Sin embargo, las que están aquí son las que Dios quiso que estuvieran. Él cumple su voluntad.
Esto alguien puede decir, pero ¿cómo puede entonces asegurar? ¿Cómo puede que usted estar tan seguro que a lo mejor otra carta que escribió Pablo no haya sido parte del texto y se perdió? Bueno, porque sería un poco incongruente con un Dios todopoderoso que ha hecho los cielos y la tierra, que tiene un mensaje para el ser humano y que él tiene pensado qué cosas y cuántas personas va a usar y cuántos libros quiere dejar impreso en su revelación que es la Biblia, y resulta que Dios no sea capaz de proteger su propia revelación. Y por esas cosas del arte, del azar, se perdió un libro y ese libro se perdió del texto sagrado. Nosotros los que creemos en un Dios todopoderoso, creemos que nadie podría arruinarle el plan a Dios. Por lo tanto, lo que está en el texto bíblico es la palabra de Dios. No hay más, no hay menos. Hay otros escritos considerados, por supuesto, no inspirados. Hay muchos escritos del periodo intertestamentario que están en textos de la Biblia católica y que nosotros no lo descalificamos. Los cristianos no descalificaron ningún texto del Antiguo Testamento. Lo que hicieron los cristianos fue tomar los textos que los judíos habían considerado inspirados y por supuesto esos fueron, digamos, sumados a los textos que fueron considerados después por la Iglesia como inspirados en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando en la Biblia evangélica, como llama el mundo católico, no están los textos denominados deuterocanónicos que están entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la Biblia católica, hay razones. Los judíos dicen que son textos escritos en griego y ningún judío debe aceptar que una palabra inspirada por Dios ya está escrita en griego, que es un idioma que por supuesto no se considera parte del pueblo de Israel. Israel acepta los textos, por supuesto, bajo ciertas normas bien estrictas y están escritos en todo idioma, en hebreo y en arameo. Entonces, les manda cartas y aparte de eso hace otra cosa. Prepara personas que los vayan a visitar. Y ahí están como los dos puntales que usaba Pablo para manejar las iglesias a distancia. Él hace sus viajes misioneros, pero mientras va a este lugar, manda a Tito, manda a Epafrodito, manda a Timoteo, manda a Epafras, manda a Lucas, y así manda a diferentes personajes a ver las iglesias y a saber cómo están. Lo maravilloso es que Pablo tiene tanta seguridad de la formación que le ha dado a sus discípulos. Porque no era cosa de un día para otro para que fueran discípulos de Pablo, pasaban largos viajes misioneros, pasaban mucho tiempo aprendiendo con él, escuchando la enseñanza, escuchando la doctrina, y Pablo se encargaba, por supuesto, de decirle, recuerda y enseña todo lo que me escuchaste que yo enseñé en público. O sea, se encargaba de mantener la pureza de la doctrina. Pero a mí lo que más me impresiona es que ponía esta patrulla juvenil a cargo de muchas iglesias con una autoridad impresionante. Entonces, este texto que acabo de leer de Tito es un texto donde Tito, que era un joven, un misionero joven que Pablo había mandado a esta iglesia, entonces dice, por esta causa te dejé en Creta, lo dejó en este lugar, en la isla de Creta, para que corrigiesen lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Mira, era como un embajador plenipotenciario de Pablo. Primero, iba, revisaba la doctrina, decía, no, cuando dicen que Jesús no resucitó, no, Jesús resucitó. Y no, lo que se enseña, no fue así el milagro fue de esta manera porque así lo enseñó el apóstol Pablo. No, Jesucristo no es que vino aparecido, no, Él se hizo hombre, fue un ser humano y Él venía a corregir por supuesto la doctrina sobre el bautismo, sobre la enseñanza, sobre la iglesia, que son revelaciones del apóstol. Pablo entonces comparte esta enseñanza con sus discípulos y después les da autoridad y le dice, te mandé para que tú enseñases, corrigiese lo que está incorrecto. Y dice, y más encima para que estableciese ancianos en cada ciudad. O sea, ¿quién nombraba a los pastores de Creta? Tito. ¿Por qué él siendo tan joven podía nombrar a esos pastores? Porque tenía una autoridad delegada. ¿De quién? Del apóstol Pablo. ¿Y la autoridad de Pablo de quién venía? De Jesucristo mismo. Jesucristo manda a Pablo, Pablo prepara un equipo de misioneros, le da autoridad para que hagan la obra de Dios y ellos entonces ejecutan la obra de Dios. Y ahí aparece un montón de requisitos que debería tener todo ministro del Evangelio cuando dice al que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hay otros textos bíblicos donde se hace mucho énfasis en que los hijos de un ministro deberían tener una conducta cristiana. Porque el argumento que se da es, si tú no puedes enseñar los grandes valores de Dios, ¿cómo vas a enseñar a los hijos de los demás? Y esto de repente es como un cuchillo puesto en el corazón de muchos ministros. Yo doy gracias a Dios porque no es por mérito personal. Mis hijos han conocido a Jesucristo, conocen al Señor, han aceptado a Cristo, en algún momento hicieron su decisión. Que yo nunca olvido los momentos en que mis hijos aceptaron a Cristo y fueron bautizados. Tuvieron que ellos tener un encuentro personal con el Señor.
Y yo me acuerdo perfectamente cuando se convirtió Rodrigo y Francisco, que estábamos en un lugar donde no entraba nadie, y yo con mi familia predicábamos ahí y estaba todo vacío. Y en ese día llegó una persona atrás que estaba medio así como echado para el lado, no sé si estaba medio ebrio, y yo prediqué mi mejor sermón. 30 de noviembre, nunca me voy a olvidar porque ese día es muy significativo para mí. 30 de noviembre es un día importante, es el cumpleaños de mi mamá Andrea. Entonces yo estaba predicando emocionado y miraba para hacia, y después que prediqué dice, ¿alguna persona quiere aceptar a Jesús? Y miraba para atrás al que estaba atrás, el caballero que estaba atrás. Y cuando me di cuenta, el caballero estaba como durmiendo. Entonces mi sermón no había logrado impresionarlo. Pero cuando digo, ¿alguien quiere aceptar a Jesús? Mirando al de atrás, entonces Rodrigo levantó su mano. 30 de noviembre. Y después yo insistí, a ver si lograba despertar al que me estaba escuchando atrás, que no había nadie más que mi familia y el caballero que estaba atrás. Y no despertó para nada. Y ese mismo día Francisco también levantó su mano y mis dos hijos aceptaron al Señor, mis hijos menores. Cristian lo había hecho mucho antes. Entonces, mira, Dios ha tenido misericordia, me ha dado hijos que aman a Dios, me ha dado hijas que aman a Dios, y espero que me dé nietos que crezcan amando al Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque alguien tiene que seguir en la batalla. Cuando nosotros ya los viejos no estemos, alguien tiene que seguir con la bandera al tope. Y yo no solo tengo mis hijos que son físicos, tengo hijos espirituales de los que me siento orgulloso, por su compromiso, por su amor por Dios, por su claridad en servir al Señor. Pablo forma a esta gente y por supuesto les da conocimiento, les da preparación, les da cariño, comparte con ellos y después les da esta autoridad para que nombren a los pastores. Entonces cuando alguno de mis hermanos, de mis hijos, de mis hijas enseñan, yo me siento tan orgulloso cuando enseñan porque han aprendido bien lo que se les ha enseñado. Y ahí da algunas características, por supuesto, de lo que debe ser el ministro. Algún día nos vamos a dedicar a revisar los atributos de un ministro del Evangelio. Solo establecer la estrategia de Pablo. Muchas iglesias, no puedo estar en todos lados. ¿Qué hago? Le mando cartas. Ellos me mandan cartas de vuelta. Les respondo las cartas. Le mando a hermanos que los visiten. ¿A qué hermanos? A los que yo formo, a los que yo preparo, a los que yo capacito, porque así yo tengo seguridad que lo que les van a enseñar es palabra de Dios. Entonces, aquí quiero llegar. Y con esto cierro el texto. ¿Qué es lo importante aquí? Las costumbres, la forma. Lo importante es cuánto me corto el pelo. No, lo importante es la doctrina. Lo importante son los grandes principios de la enseñanza. Los principios de la pecaminosidad del hombre. Todos estamos perdidos. Sin la esperanza en Cristo no tenemos ninguna posibilidad de acercarnos a Dios. El pecado está en nosotros y no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos. Sin embargo, el mensaje establecido por Cristo y la doctrina fundamental de la Iglesia dice que Cristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Y que si aceptamos a Jesús y aceptamos su sacrificio para nuestra vida, somos salvos. Y si somos salvos, dice que Él nos asigna su santidad. Eso se llama santidad posicional. Los que hemos aceptado a Cristo somos salvos, no por nuestros atributos, sino por los atributos del Santo de Israel que muere en la cruz del Calvario. Y Él ha prometido que fue al cielo a preparar el lugar. No es que no haya lugares, los lugares ya están, pero Él fue a preparar el lugar. Como Él dijo, para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. Y esa doctrina es fundamental. Son las doctrinas importantes. Pero a veces nos vamos por los rodeos, nos vamos por la forma, nos vamos por las cosas exteriores, nos vamos por cosas tan poco importantes. Que si vamos a pintar la iglesia de un color o de otro, si vamos a poner un púlpito más arriba o más abajo, en vez de hablarle a la gente de que busque a Dios, que seamos temerosos, que le pidamos perdón al Señor, que tengamos una vida de acuerdo a los principios de la palabra, que procuremos vivir una vida lo más cerca de los principios de la Biblia, porque la Biblia exige de nosotros que tengamos una conducta ética de acuerdo a los valores de la palabra. Son los principios que Pablo enseñaba. Y cuando uno lee a la gente que trabajaba con él, todos sus discursos tienen que ver con doctrina fundamental. Todo su discurso tiene que ver con la deidad de Cristo, con el perdón de los pecados, con el regreso al Señor, que son doctrinas fundamentales. Entonces, qué lindo hombre de Dios. Tener tanta gente a la que formó, tener esa capacidad para darse y regalarse a todos en todo lo que él estaba preparando, todo lo que sabía, para luego mandarlos a hacer la obra del Señor. Tito, uno de ellos. Timoteo, Lucas, Epafras, Epafrodito, y un montón de discípulos de Pablo que siguieron llevando el mensaje del Evangelio por muchos lugares. Parte de ese Evangelio y parte de esa enseñanza es mantener y recordar los grandes sacramentos establecidos en la obra del Señor.
el bautismo, la Santa Cena, el matrimonio, que es una ordenanza también, la bendición de nuestros matrimonios, porque por algo para los cristianos, ¿qué va a ser más importante, la ley del hombre o la ley de Dios? Por supuesto que para nosotros la ley de Dios es lo más importante. Por lo tanto, bendecir nuestros matrimonios es de mucha importancia. Vivir una vida de acuerdo a los valores cristianos es de vital importancia para el creyente. Por lo tanto, mañana todos los miembros de nuestra congregación, los que pueden acercarse, sabemos que hay algunos que están bastante lejos, y nos da bastante angustia. Llegará el momento en que podamos compartir con ellos la Santa Cena. Pero todos los que están acá, entonces los esperamos para que estos valores, que son los fundamentos, la declaración de fe de nuestra iglesia, se mantenga en pie. Queremos obedecer la palabra. Y la Biblia dice, hacer esto en memoria de mí. Mañana los hermanos estaremos compartiendo entonces los símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que todos invitados. Todavía pueden mandarme un mensaje: oh pastor, disculpe, me olvidé de que tenía que avisar que mi familia somos 5 para que nos prepare la cena, de manera que tengamos todo preparado, el vino y el pan sin levadura, para entregarles entre las 3 y las 6 de la tarde, y así usted va a participar con nosotros celebrando la cena del Señor. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios de poder. Y gracias por poder estudiar la Biblia y reconocer en ella, Señor, las grandes verdades que están ahí establecidas. Gracias por este tremendo apóstol que es el apóstol Pablo, que ha puesto tan alto, Señor, la vara de su vida y de su conducta y de su, Señor, compromiso con el reino de Dios. Bendice su vida y ayúdanos a nosotros para mantener los grandes valores del Evangelio, los grandes principios y también los sacramentos que tú estableciste. Porque este principio de celebrar la cena fue una ordenanza que tú dejaste: hacer esto en memoria de mí. Es un verbo, Señor, expresado en tiempo imperativo, y por supuesto queremos ser obedientes a tu ordenanza. Esperamos mañana tener una linda reunión de Santa Cena, Señor. Queremos que tú bendigas cada familia y que al reunirse alrededor del pan y del vino y al bendecirse, Señor, mutuamente, tu bendición yo sé que estará en sus hogares. Te damos nuestra gratitud y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, mañana entonces, no olviden, entre las 3 y las 6, porque a las 6:30 partimos con nuestro culto online a través del Zoom, y vamos a estar ya desde temprano poniendo la reunión Zoom para que usted sepa que si parte a las 6:30, a 6:15 ya vamos a estar recibiéndole la sala de espera para que podamos partir a tiempo nuestro culto de Santa Cena. Desde aquí enviamos nuestro cariño, nuestro saludo y nuestros abrazos a aquellos que están pasando tiempos de tristeza, tiempos de dificultad, están en nuestras oraciones. A los que están pasando tiempos de enfermedad, estamos confiando en Dios. Estamos orando al Señor para que Dios esté levantándoles, bendiciéndoles, porque nunca la última palabra, queridos hermanos, hermanas, está en las manos de los hombres. La última palabra siempre está en las manos de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes. Amén.